¿Qué tiene más valor? ¿Ganar 10 Premier Leagues siendo el Manchester City o ganar una sola pero siendo el Leicester City? ¿Conseguir el Scudetto llamándote Verona o conseguir 15 Scudettos llamándote Juventus? A continuación, equipos pero tan épicos que ganaron una sola vez. ¿Qué tuvo que pasar para que el Verona ganara un Scudetto? ¿Qué constelaciones se alinearon en 1985 para que ocurriera algo tan raro? Lo más increíble es que justo en aquella temporada todos los clubes del calcio se armaron hasta los dientes como nunca en el pasado y como jamás podrían volver a hacerlo en el futuro. La Juventus era el campeón y había ganado 3 de los últimos 4 Scudettos. Tenía Michel Platini, Balón de Oro en el 83, en el 84 y que repetiría otra vez en aquel 85 que estoy repasando. Para evitar que la Juve ganara de nuevo la Serie A con Paolo Rossi y Platini, el Inter se trajo a Karl-Heinz Rummenigge, 2 veces Balón de Oro antes de Platini y gran goleador de la Bundesliga. El Napoli echó la casa por la ventana para fichar a Diego Armando Maradona. La Fiorentina, que ya tenía a Daniel Passarella en defensa, se reforzó además ese año con Sócrates. El Udinese hizo lo propio con Zico, la otra gran figura del fútbol brasileño en los 80. Bueno, en realidad eran 3 los mitos brasileños de la época. El otro era Paulo Roberto Falcao, que ya estaba en el subcampeón Roma. Ahora que Junior también era un auténtico símbolo de la verde amarela por aquellos tiempos y reforzó esa temporada al Torino. En la Lazio jugaba su última temporada Michael Laudrup antes de irse a la Juve. En el Milan debutó ese año un chico llamado Paolo Maldini que se unía al símbolo del equipo Franco Baresi. La Sampdoria de Roberto Mancini fichó a Gianluca Vialli y al gran capitán de Liverpool, 5 veces ganador de Inglaterra y 3 de Europa, Graham Souness. La Serie A 1984-85 reunió literalmente a todos los cracks de la época. Y entre todos, ¿saben quién ganó al final el Scudetto? Bueno, ya les había dicho, el Verona, que también tenía lo suyo en esos tiempos en que hasta los pobres del calcio podían contar con figuras internacionales. Sus lujosos refuerzos en esa temporada fueron el legendario mediocampista danés Preben Eljaer y el defensa alemán Hans-Peter Briegel, 2 veces finalista del Mundial, ganador de la Euro y poseedor de unos muslos sobrenaturales. El año anterior, el Verona había sido 6º lugar y un año después de su extraordinario Scudetto fue solamente 10º puesto. ¿Qué pasó entonces en 1985? Pues la Juventus concentró toda su energía en ganar por una vez en su historia la Champions League y lo consiguió. En el Inter, el gran goleador del Bayern decepcionó con solamente 8 goles. El Milan se estaba reestructurando después de 2 descensos recientes y con no caer otra vez a la Serie B se daban por bien servidos. En el Napoli, Maradona estaba literalmente solo y a merced de los poderosos chamorros de Briegel. Y al final, Verona se defendió mejor que nadie, recibió únicamente 19 goles y salió campeón por encima del Torino, en uno de esos rarísimos torneos en que ni Inter, ni Milan, ni Juve quedaron entre los 2 primeros. No volvió a pasar hasta 2023. No hay liga más desequilibrada y abusiva que la portuguesa. Se han jugado 89 temporadas en la historia. En 87 ha salido campeón el Benfica, el Porto o el Sporting y 2 miserables veces ganó el resto del mundo. Os Belenenses en 1946 y Boavista en 2001. Lo de Os Belenenses fue del contexto de una Segunda Guerra Mundial recién acabada, pero lo del Boavista, ya en la odiosa época del fútbol moderno, ¿cómo le hizo el otro equipo de la ciudad de Oporto para conseguir la hazaña del siglo? Bueno, para empezar, el Benfica de Job Heynckes primero y del novato José Mourinho después tuvo de calle el peor año de toda su historia, 6º lugar. El entonces campeón Sporting no dio la talla. El Porto, que ganaría todo a partir de 2003, estaba todavía en pañales y ¡boom! De la nada, los ajedrezados campeones de Portugal. Su mejor jugador era el ya veterano boliviano Erwin Sánchez, al que apodaban el Platini, y su máximo goleador, Elpidio Silva, que nomás metió 11 goles, pero dio igual. Misma historia
que el Verona 16 años después. La clave estuvo en la defensa. El Boavista fue el equipo menos goleado, con solo 22 goles en contra. En 2023, el Deportivo La Coruña jugará su tercera temporada buscando el regreso a Segunda División. Hoy no sirve ni para ganar en tercera, pero hace no tanto tiempo, entre 1993 y 2004, fue un equipo que siempre peleó por la liga, una bella alternativa a Barcelona y Real Madrid. En esa década, el Depor fue 4 veces subcampeón, 3 veces tercer lugar y una sola vez campeón. Debieron ser más, pero por unas o por otras, solo en 2000 lograron aprovechar A, el colapso del Barcelona de Van Gaal, B, el último año del Real Madrid caótico pre-Florentino Pérez, C, que el Valencia andaba ocupado metiéndose en la final de la Champions League, misma que perdió precisamente ante el Real Madrid, y D, que el Atlético de Madrid no solo dejó pasar la oportunidad, sino que se fue a segunda, sin hacer nada que no hubiera hecho antes o después. Al Depor, el equipo ya merito, sí le alcanzó ese año, aunque fuera por descarte y sumando solo 69 puntos. El campeón con menos puntos de la historia. Hace una docena de años, el histórico triunvirato de la Eredivisie tuvo que aguantar a un protagonista clandestino, el Twente Enschede, subcampeón en 2009 y en 2011 y campeón de los Países Bajos edición 2010. En aquella temporada Luis Suárez metió 35 goles con el Ajax, pero sirvieron mucho menos para su causa que los 24 que invocó el costarricense Brian Ruiz para el campeón Twente. Un año antes, el AZ Alkmaar había conseguido el segundo título de su historia. Esas rarezas heroicas del AZ en 2009 y del Twente en 2010 son las únicas veces en más de 40 años en que el campeón de la Eredivisie no fue Ajax, ni PSV Eindhoven, ni Feyenoord. Lo primero que deben saber es que la Sampdoria nunca quedó ni siquiera entre los 3 primeros de la Serie A, salvo en 1991, cuando fueron primer lugar. Desde entonces, 32 años ya de aquello, solo una vez acabaron en el top 5, o sea que la Samp simboliza mediocridad en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, en ese glorioso 1991 sepultó al Milan de Gullit, Van Basten y Rijkaard, a la Juventus de Baggio, Hasler y Schillaci, al Inter de Bremen, Matthäus y Klinsmann, recién coronados campeones del mundo, y al campeón de Italia el año anterior, el Napoli de Maradona y Careca. Ninguno fue rival para la Sampdoria de Pagliuca, Mancini y Vialli, campeón de Italia en la época más dorada del calcio. Antes de que Qatar sepultara a la única liga impredecible de Europa, en Francia cada año había un campeón nuevo. Cierto que Lyon ganó 7 ligas seguidas a principios de siglo, pero oigan, nunca antes había salido campeón, así que tenía hambre y se atascó. Luego, Bordeaux en 2009, Olympique Marsella en 2010, Lille en 2011 y Montpellier en 2012. Este último tuvo el mérito añadido de que ni siquiera invirtió un euro en refuerzos y de todos modos logró superar a la primera versión del Paris Saint-Germain catarí, que se había gastado más de 100 millones de euros, una cifra escandalosa en ese lugar y en esos tiempos para reforzarse con Javier Pastore y compañía. El Montpellier había terminado 14º en 2011, después del título acabó 9º en 2013 y ya mero desciende en 2014, o sea, volvió a ser el equipo chiquito de siempre, pero liderado por un galán de apellido Giroud que acabó campeón de goleo. En 2012 se le ocurrió así nomás ganar su única Ligue 1, una que vale por 10 y una buena razón para que su carismático dueño se volviera más loco de lo que de por sí ya estaba. En México 70, la selección italiana volvió a disputar la final de una Copa del Mundo 32 años después. El campeón de la Serie A no era la Juventus, ni el Milan, ni el Inter, ni siquiera el Napoli, la Roma, la Lazio o la Fiorentina, tampoco viejas glorias como Torino, Genoa ni Bologna, sino el Cagliari, base de la selección italiana con 6 convocados, el portero Albertozzi y el mítico goleador Gigi Riva, los más destacados. El diminuto equipo de la isla de Cerdeña recibió solamente 11 goles en toda la temporada,
Con 0.3 goles en contra por partido, el Cagliari de 1970 es el equipo menos goleado en la historia de cualquiera de las 5 grandes ligas europeas. Volkswagen es la compañía más grande, poderosa y millonaria de toda Europa. Si esa fuera su voluntad, su equipo de fútbol ganaría la Champions League todos los años. Pero al Wolfsburg solamente lo tienen para entretener al pueblo alrededor de la fábrica, no para perder dinero. Aunque una vez sí que le medio invirtieron y como consecuencia los más viejos pudimos atestiguar un acto de rebeldía hoy impensable. Un club alemán evitó que el Bayern Múnich ganara la Bundesliga. El Wolfsburg de Felix Magath aprovechó en 2009 una oportunidad histórica. El Bayern no tenía entrenador, o peor aún, tenía en el cargo a Jürgen Klinsmann. El equipo de Lucio, Philipp Lahm, Frank Ribéry, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Lukas Podolski, etc., incluso vio peligrar hasta su clasificación entre los primeros 4, y el Wolfsburg era el equipo más capacitado para aprovechar el vacío de poder. A diferencia de tantos equipos milagrosos que hemos recordado, aquí la defensa no fue la receta secreta, sino Grafich y Dzeko, líder y sublíder de goleo general en aquella Bundesliga. El brasileño era un inspirado donadie que firmó 28 goles, el bosnio un jovenzuelo que marcó 26 y todos los demás juntos otros 26. La distribución perfecta. El Nottingham Forest es el único equipo del mundo lo suficientemente extravagante como para tener más Champions Leagues que ligas en su palmarés. ¿Cómo sucedió? Todo empezó en 1977 cuando el Nottingham ascendió a primera división de panzazo en la última jornada. Al año siguiente el Liverpool era el gran favorito para ganar su tercer liga inglesa consecutiva, pero el recién ascendido Nottingham Forest tuvo una mejor idea y arrasó de principio a fin. Los legendarios Ajax y Bayern Múnich que dominaron Europa en los 70 ya eran historia, y en aquellos años en que solo clasificaba el campeón de cada país, ganar la liga inglesa significaba casi automáticamente ganar la Copa de Europa al año siguiente, te llamaras como te llamaras. El Forest de John Robertson y Peter Shilton no fue la excepción. Conquistó la Champions League en 1979 y volvió clasificado como campeón defensor a ganarla de nuevo en 1980. El Manchester United de Louis van Gaal se pareció más al de David Moyes que al de Sir Alex Ferguson. El Manchester City sufría su última temporada antes de que Pep Guardiola viniera a resolverle la vida. Y el Chelsea, que había sido campeón la temporada anterior en el triunfal regreso de José Mourinho, colapsó feo. O sea, fue el año en que los astros conspiraron en contra de Manchester United, Manchester City y Chelsea, los tres al mismo tiempo. Eso debió significar que los hambrientos Liverpool o Arsenal por fin ganaran la Premier, pero no estaban preparados. Por un año, los 5 clubes más poderosos estaban en crisis. Dioses, brujas y antiguos espíritus del mal pusieron así el título en bandeja a equipos grandes del pasado como Everton, Aston Villa o Newcastle. Era su gran y única oportunidad, pero tampoco estaban listos. ¿Y el Tottenham Hotspur? Sí, estuvieron cerca, pero les comieron el mandado. Y se lo comió Claudio Ranieri, el único entrenador en el planeta capaz de perder en casa contra Islas Faroe, aquel que dirigió a clubes poderosos como Chelsea, Juventus, Inter, Atlético, Valencia, Mónaco o Roma, y que fue a ganar su único título de liga justo en Leicester, un equipo que había ascendido 2 años antes y que nunca en el pasado figuró como un contendiente serio. Fue la historia que marcó a una generación de aficionados que creíamos que esas cosas ya no podían pasar en el fútbol moderno. Pero pasó.